La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. En esa seguridad y también en nuestra necesidad, buscamos todos los días ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en San Marcos capítulo 6 y lo hacemos con espíritu de oración. Señor, te pedimos que al meditar y leer tu palabra nos bendigas, nos asistas con tu espíritu conforme a tu promesa. Agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 6 grandes temas son presentados en este capítulo 6 de Marcos. El primero hace referencia a un profeta sin honra. Y ese profeta es Jesús, rechazado por su misma gente. Dice que Jesús salió, se fue a su tierra en compañía de sus discípulos y cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y entonces aparecen las preguntas. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican los milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por lo tanto, Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro excepto sanar unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. 2 veces Jesús queda asombrado en el Evangelio. Una es por la fe de un hombre y esta es por la incredulidad de estas personas. Desde el versículo 7 en adelante, nosotros nos encontramos con el otro tema. Jesús persevera en su misión y envía a los 12 como continuidad de su misión. Dice el versículo 7 que recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo, que reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos, que los envió a enseñar, que los envió a salvar, que les dio algunas indicaciones de cómo comportarse y actuar en sus movimientos y en sus viajes itinerantes, qué hacer en cada pueblo, qué hacer en cada casa. Dice versículo 12 que los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban demonios, sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Así que enseñaban, salvaban, sanaban, liberaban. Con el poder y la autoridad de Dios salieron a cumplir su misión. Versículos 14 en adelante nos encontramos con la muerte de aquel precursor de la venida de Jesús. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso y algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían: es Elías. Otros, en fin, afirmaban: es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó: Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan, que lo encadenaran. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y cuando le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano, por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, porque sabía que era un hombre justo y santo. Y cuando Herodes escuchaba a Juan, quedaba desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad.
En el cumpleaños, en su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares, a los notables. La hija de Herodías entró en el banquete, bailó. Esto agradó a Herodes y a los invitados también. Y Herodes dijo: pídeme lo que quieras y te daré. Y lo prometió bajo juramento: y te daré cualquier cosa que pidas, incluso la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? Y la madre dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero es lo que había prometido, es lo que él había dicho que haría, le daría lo que pidiera. Así que, en atención a sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Miren qué contraste. Herodes perdió la cabeza porque le quitó la esposa a su hermano y obedeció a la hija de Herodías. Juan también perdió la cabeza, pero por ser fiel a Dios. Y valió la pena, porque eso tendrá recompensa. Se jugó por la justicia, se jugó por la santidad, se jugó para que Jesús creciera y él menguara. Y esa voz de Juan que clamaba en el desierto no fue acallada ni siquiera en su muerte, porque su testimonio siguió predicando. Desde el versículo 30 en adelante nos encontramos con los milagros de Jesús junto al mar. Jesús alimenta a los 5,000, cuando después de las enseñanzas Jesús quiso que aquella gente no se regresara sin ser alimentada, pero bueno, es que no tenían para darle de comer, pero el Señor alimentó a los 5,000 y lo hizo por un corazón compasivo, viendo tantas personas necesitadas. Y dice versículo 34, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Tuvo compasión. Así que como ya atardecía, se venía la noche, los discípulos pensaron que lo mejor era despedirlos. Jesús dijo: vamos a darles de comer. Pero eso, dice, costaría casi un año de trabajo, dijeron los discípulos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? Y Jesús multiplicó lo poco y compartió la multiplicación. ¿Cuántos panes tienen? 5 y 2 pescados. Así que distribuyeron a las personas, le dieron de comer, comieron, quedaron satisfechos y quedaron 12 canastas de pedazos, llenaron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado, y los que comieron fueron como 5,000. El otro milagro, también a orilla del mar, fue cuando Jesús caminó sobre las aguas, incidente que está contado desde el versículo 45 en adelante. Contra viento y contra marea. Nunca un marinero experto fue hecho en aguas tranquilas. Los discípulos hacían en la madrugada grandes esfuerzos para remar porque tenían el viento en contra. Y él se acercó caminando sobre el lago. Y los discípulos, al verlo, pensaron que era un fantasma y de miedo se pusieron a gritar: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió a la barca, calmó la tempestad, completaron el viaje
y llegaron a un destino seguro, y donde quiera que iban, los enfermos eran traídos para ser sanados por el Señor. La mayoría de las grandes verdades son aprendidas en la prueba, marcadas a fuego por el rojo de la dificultad. De otra manera no la recibiríamos, dijo aquel gran predicador llamado Spurgeon. Y en medio de la tormenta, aquellos y nosotros también podemos aprender a depender más de Dios y a confiar más en sus promesas. Por eso, ahora quiero que usemos estos momentos para colocar nuestra vida con todas sus necesidades delante de Dios. Señor, aquí estamos para darte gracias y para decirte que a lo mejor alguno de nuestros amigos está remando con las últimas fuerzas que le quedan contra el viento, contra la marea, y está necesitado no de ver un fantasma, sino de ver un Jesús que calma la tempestad, que entra en el barco de sus vidas y que lleva la vida hasta el puerto seguro. Te ruego que hagas eso con cada uno de tus hijos, porque aunque no lo merecemos, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.